tal, gente? Yo soy Nani y hoy hablaremos de Kiss. En el mundo del rock existen miles de bandas, pero muy pocas lograron convertirse en un fenómeno cultural global. Una banda que transformó el rock en un espectáculo visual, un negocio multimillonario y una marca mundial. Esa banda fue Kiss. Durante más de 5 décadas mezclaron maquillaje, fuego, sangre falsa, pirotecnia, marketing agresivo, creando algo que nunca se había visto en el rock. Pero su historia no empezó en estadios llenos. Empezó en un Nueva York en crisis, sucio y al borde del colapso económico. La historia de Kiss no empezó con explosiones ni guitarras incendiadas. Comenzó con 4 niños que crecieron en hogares humildes, barrios difíciles y familias inmigrantes. Cada uno tenía una historia distinta, pero todos compartían el mismo sueño: subirse a un escenario y cambiar su destino. Su nombre real, Shane Witz, nació en Haifa en 1949. Su madre, Flora Klein, era una sobreviviente del Holocausto que había pasado por campos de concentración nazis durante la... Cuando Jane tenía 8 años, emigraron a New York City buscando una vida mejor. Crecieron en Queens, en un pequeño departamento. Su madre trabajaba largas horas en una fábrica. Jane apenas hablaba inglés cuando llegó a Estados Unidos, pero estaba fascinado con algo nuevo: la cultura estadounidense, especialmente con la música. Su momento decisivo ocurrió en 1964, cuando vio en televisión a The Beatles tocando en el The Ed Sullivan Show. Esa noche cambiaría su vida. Décadas después diría: vi a 4 tipos que parecían tener el poder del mundo y entendí que eso era lo que quería. Desde ese momento decidió que quería ser una estrella de rock, pero antes de lograrlo trabajó en varios empleos: asistente de editor en una revista, maestros de primaria, ayudante en una librería, todo mientras aprendía guitarra y escribía canciones. El segundo fundador de la banda fue Paul. Nació con microtia, una malformación congénita que afectó su oído derecho. Prácticamente no podía escuchar de ese lado. Además, tenía los oídos de una forma diferente, lo que provocaba que muchos niños en la escuela se burlaran de él. Durante años fue un niño tímido e inseguro, pero encontró un refugio: la música. Aprendió a tocar guitarra en su adolescencia y quedó fascinado con bandas como Led Zeppelin, The Who, Cream. En el escenario ocurría algo mágico: el niño tímido desaparecía y aparecía un personaje seguro, poderoso y carismático. Ese personaje sería el origen de lo que después se conocería como The Star Child. El guitarrista de Kiss fue Ace Frehley. Su nombre real, Paul Daniel Frehley. Nació en New York City en 1951, en el barrio del Bronx. A diferencia de los otros miembros, Ace creció en una familia muy musical. Su padre tocaba piano y su madre cantaba, pero él era un estudiante terrible. Era engreído, rebelde y muchas veces tenía problemas en la escuela, hasta que encontró una guitarra eléctrica en su casa y algo cambió. Aprendió a tocar prácticamente solo, escuchando discos de Jimi Hendrix, Jeff Beck, Eric Clapton. Su estilo se volvió único: riffs simples, solos espaciales, sonido crudo. Su personalidad era extraña: callado, misterioso, distante. Pero eso, cuanto más tarde apareció en una audición con 2 zapatos de distinto color, nadie se sorprendió demasiado. Parecía literalmente un extraterrestre. El baterista original de Kiss fue Peter Criss. Su nombre real, George Peter John Criss Cole. Nació en New York City, en el barrio de Brooklyn. Era hijo de inmigrantes italianos. Creció en un ambiente completamente diferente al de los otros miembros. Brooklyn en los años 50 y 60 estaba lleno de pandillas, peleas callejeras, barrios obreros. Peter descubrió la música gracias al jazz. Su gran inspiración fue el baterista legendario Gene Krupa, pero con el tiempo también se enamoró del rock. Antes de Kiss tocó en varias bandas locales, incluso pasó algunos años tocando en clubes de New York City. Para cuando conoció a Gene y a Paul, Peter era un músico con más experiencia del grupo. A principios de los años 70, estos 4 músicos todavía no se conocían. Cada uno tocaba en pequeñas bandas, cada uno luchaba por sobrevivir y ninguno imaginaba que pronto formarían una de las bandas más reconocibles de la historia del rock.
Principios de los años 70. New York City vive una de sus peores épocas. La ciudad enfrenta crisis fiscal, aumento del crimen y decadencia urbana. Muchos barrios están abandonados y el desempleo crece. Pero en medio de este caos, a Gene Simmons y Paul Stanley les surge una idea: crear la banda más grande del mundo. Ambos tocaban en una banda llamada Wicked Lester. La banda incluso grabó un álbum, pero el resultado fue un fracaso. El estilo era demasiado suave y psicodélico, así que tomaron una decisión radical: destruir todo y empezar desde cero. Querían una banda que combinara rock duro, teatro, personajes visuales y un espectáculo imposible de olvidar. Acababan de dar el primer paso hacia algo que cambiaría la historia del rock. Publicaron anuncios buscando músicos. El baterista Peter Criss respondió a un anuncio en la revista Rolling Stone. El guitarrista Ace Frehley apareció en una audición con un zapato rojo y otro naranja. Cuando le preguntaron por qué, respondió: "Son los únicos que encontré". Paul Stanley pensó que parecía un extraterrestre perdido, y de ahí nació el personaje de Spiceman. El famoso logo fue diseñado por el guitarrista Ace Frehley. Las dos letras S en forma de rayo se volvieron icónicas, pero en países como Alemania el logo tuvo que modificarse porque recordaba el símbolo de la SS nazi. Hasta hoy Kiss usa una versión diferente del logo en Alemania, pero lo que realmente hizo diferente a la banda fue su imagen. Cada integrante creó un personaje: Gene Simmons, The Demon; Paul Stanley, The Star Child; Ace Frehley, The Spiceman; y Peter Criss, The Catman. La idea estaba inspirada en el teatro kabuki japonés, los cómics de superhéroes, el glam rock de los 70. Kiss lanzó sus primeros 3 álbumes: Kiss, Hotter Than Hell y Dressed to Kill, pero ocurrió algo inesperado: ninguno vendía bien. La banda tenía seguidores en conciertos, pero no en las tiendas. La discografía Casablanca Records estaba al borde de la bancarrota. Su fundador, Neil Bogart, ya no tenía crédito para pagar estudios de grabación. Kiss tenía un pie en la calle. Sin embargo, Neil Bogart apostó todo a una última jugada: un álbum en vivo. Gene Simmons perfeccionó el truco de escupir fuego. En su debut oficial en New York en 1973, su cabello lleno de laca se incendió por completo. Fue el primer accidente real de una larga lista. Sin dinero para producir un cuarto álbum de estudio, lanzaron Alive en 1975. Fue un fenómeno mundial que salvó a la banda y a la disquera. El disco capturaba la energía brutal de sus conciertos: guitarras explosivas, público gritando, pirotecnia, sangre falsa, fuego. El álbum fue exitoso, gigantesco. Vendió más de 1 millón de copias y salvó tanto a la banda como a la disquera. Aunque el álbum captura la energía del show, el productor Eddie Kramer y Paul Stanley admitieron años después que el disco tiene retoques masivos en estudio. Las guitarras y voces fueron regrabadas porque las tomas originales eran técnicamente diferentes debido al caos del escenario. Fue el primer gran éxito de la banda, pero también su primer gran ilusión técnica. Para finales de los 70, Kiss ya no era solo música, era una máquina de marketing. Se vendían productos como loncheras, juguetes, cómics, máquinas de pinball, disfraces, maquillaje oficial. Entre 1976 y 1978 se vendieron más de 5 millones de piezas de merchandising. Kiss entendió algo antes que casi cualquier otra banda: la música era solo una parte del negocio. El 21 de febrero de 1977, la banda llevó el marketing a un nivel extremo. Para el lanzamiento de su primer cómic con Marvel, los 4 integrantes volaron a la planta de impresión en New York. Ante un notario público, extrajeron sangre y la vertieron en los depósitos de tinta roja. Las fotos y el acta notarial existen. Los niños de los 70 leyeron a Kiss con la sangre real de sus ídolos. El misticismo era tal que los contratos de la banda prohibían estrictamente que los fotógrafos captaran sus rostros reales. Si un paparazzi se acercaba, los guardaespaldas tenían órdenes de confiscar el rollo. Kiss era, para el mundo, 4 superhéroes de carne y hueso.
Kiss estaba en la cima del mundo. Habían vendido millones de discos, llenaban estadios y su merchandising dominaba las tiendas. Pero detrás del maquillaje, la banda comenzaba a romperse. Mientras Gene Simmons y Paul Stanley mantenían una disciplina empresarial férrea, evitando drogas y alcohol para proteger el negocio, la situación dentro del grupo era muy distinta. Ace Frehley y Peter Criss luchaban con serios problemas de alcohol y drogas. Las tensiones eran constantes, las grabaciones se volvieron caóticas y la unidad de los 4 personajes comenzaba a ser una ilusión. En 1979, la banda tomó una decisión arriesgada. El rock estaba cambiando. Las discotecas dominaban la radio y artistas como Bee Gees lideraban la era del Saturday Night Fever. Paul Stanley pensó que Kiss debía adaptarse. Así nació una canción que cambiaría la historia de la banda. La canción fue escrita por Paul Stanley junto al productor Desmond Child y el compositor Vinnie Pocia. La idea era simple: crear una canción con estructura disco pero energía rock. El resultado fue inesperado. Un riff simple, una línea de bajo hipnótica y un ritmo bailable que ningún fan esperaba de Kiss. Cuando se lanzó dentro del álbum Dynasty, la canción explotó en popularidad. I Was Made for Loving You se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Kiss. La canción alcanzó el top 10 en más de 10 países, llegó a un puesto 11 del Billboard Hot 100, vendió millones de copias en todo el mundo. Décadas después, sigue siendo la canción más escuchada de la banda en las plataformas digitales. Sin embargo, dentro de la banda, la reacción fue diferente. Muchos fans del rock duro criticaron el sonido disco y algunos miembros de la banda tampoco estaban convencidos. El propio Gene Simmons admitiría años después: He walks in, I got a song for you. What's it called? I was made for loving you. Oh, that's great. What's the first line? Tonight. Ooh, that's good. What's the second one? I want to give it all to you. Oh, yeah, I know what it is. That's cool. In the darkness, that rocks. Is something I want to do. That's really cool. What's my part? No, come on. What's my part? You were upset with the do. You didn't like it. I hate What? it to this day, except stadiums full of people, they jump up and down like biblical locusts. Pero el éxito del sencillo ocultaba otro problema. Durante la grabación del álbum Dynasty, el baterista Peter Criss ya no podía cumplir con las sesiones. Sus problemas personales eran cada vez más graves. Peter Criss solo tocó batería en una canción del álbum. El resto fue grabado en secreto por el baterista de sesión Anton Peek. La banda decidió ocultarlo al público para mantener la ilusión de que los 4 miembros seguían unidos. A principios de los años 80, la situación se volvió insostenible. Peter Criss abandonó la banda en 1980. Ace Frehley saldría poco después. Las ventas de disco comenzaron a caer. El maquillaje que alguna vez había sido su fortaleza ahora parecía una prisión creativa. Kiss necesitaba reinventarse. El 18 de septiembre de 1983 ocurrió uno de los momentos más impactantes de la historia del rock. En un especial transmitido por MTV, Kiss apareció por primera vez sin maquillaje. Después de 10 años que escondieron sus rostros, el misterio terminó. Para millones de fans fue un shock cultural, pero también marcó el inicio de una nueva etapa. El álbum Lick It Up fue un éxito y demostró que la banda podía sobrevivir incluso sin sus icónicos personajes. Aún así, Gene Simmons admitiría años después que se sentía extraño sin su maquillaje. Era como salir a la guerra sin armadura. En 1996 ocurrió algo que muchos fans creían imposible. Los 4 miembros originales volvieron a reunirse con su maquillaje clásico para una gira mundial histórica. El éxito fue inmediato. La gira reunió a millones de fans y confirmó algo que Gene y Paul ya sospechaban. Kiss era más grande que cualquier integrante individual. Con el tiempo, la banda tomó una decisión controversial: legalmente los derechos de los personajes originales. Esto permitió que nuevos músicos como Tommy Thayer y Eric Singer usaran los maquillajes de Spiceman y el Catman. Kiss ya no era solo una banda, era una marca global. El 2 de diciembre del 2023, en el legendario Madison Square Garden, Kiss dio su último concierto físico. Después de más de 50 años de carrera, la banda se despedía del escenario, pero al final tenían una sorpresa. En los últimos segundos del show, se revelaron avatares digitales de Kiss. La tecnología
trilogía fue creada por Industrial Light and Magic, el estudio responsable de los efectos de Star Wars. La banda anunció que, incluso después del retiro, Kiss seguiría dando conciertos en formato virtual. Kiss terminó su carrera como la banda estadounidense con más discos de oro certificados por la historia. Más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Lo que comenzó como un sueño para dos jóvenes en un New York decadente, terminó convirtiéndose en el imperio más grande de la historia del rock. Como dijo Gene Simmons, no somos artistas, somos entretenimiento. Y tal vez esa es la verdadera esencia de Kiss. No solo hicieron música, crearon una leyenda. Y las leyendas, por definición, nunca mueren. Cartagena, Cartagena, you know that song? Cartagena. I hate that song.